limpiecito. Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, Señor, queremos darte las gracias, amado Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor. Porque eres bueno, Señor, eres precioso, eres maravilloso, Señor. Queremos en esta noche postrarnos, Señor, ante ti, Señor, ante tu gran nombre, Señor, ante todo lo que tú eres, ante todo lo que tú representas para nosotros, Señor. Queremos en esta noche, Señor, también que nos perdones, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores, Señor, que fallamos delante de un Dios que es santo, 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 Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu en esta noche, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, enseñándonos, Señor, haciéndonos más como tú, menos como nosotros, Señor. Queremos cada día conocerte más y ser más como tú, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, nos libres de hacer algo, Señor, en nuestros propios medios, Señor, que todo sea obrado por ti. Abre nuestros corazones, Señor. Solo queremos, Señor. Solo queremos escucharte, Señor. Y te pedimos una bendición, Señor, para cada uno de nuestros hermanos en esta noche. Que seas tú, precioso y amado Salvador, en esta noche, Señor, tomando, Señor, el control de todas las cosas, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Señor, en diversas pruebas, en diversas circunstancias, Señor. Queremos orar muy especialmente por don Juan Carlos Sánchez en esta noche, Señor. Tú sabes el procedimiento médico al que él se va a enfrentar mañana, Señor, para que tú derrames gracias sobre él, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre, Señor. Queremos orar, Señor, también, Señor, por de nuestra hermana, Señor, doña María Elena, Señor, también para que tú continúes haciendo la obra en ella, Señor, de sanidad, Señor. Queremos darte también, Señor, pedirte, amado Señor, por doña Giselle, para que tú la restaures plenamente, Señor, y gracias, Señor. Gracias, Señor, una vez más te damos, Señor, y oramos por los niños, Señor, también de Ariel, Señor, para que tú derrames sanidad sobre ellos, Señor. Gracias, precioso y bendito Jesús, por tu gran amor y por tu gran bondad, Señor. Oramos en el nombre que es, por sobre todo nombre. Amén y amén. Sí, amén. Muy bien. Amén. Familia, vamos entonces, bueno, vamos a ver si escuchan a doña Berta. Usted, digamos, un momentito, porque la compra. Ya, aquí estoy yo, a la parte de él. Se oye como un eco. Tienen los dos equipos Sí, es que puestos. tenemos los dos equipos cerca, por eso es que nunca podemos estar a paz. Ok, pero con que uno lo silencie, digamos, No, no, tranquilo. ahí ahora sí. Sí, Ahora yo sí. nada más lo que queríamos probar es si estaba bien. ¿Escuchan? Sí, señora. Ok. pero escuchan. Estoy escuchando, pero que yo le puse. Es que si yo hablo, Hoy tenemos rap y todo. Suena como un eco así de Sí, más claro. vacilón. Ya me la llevo. No, doña Berta, nada más que le ponga el mute. Bueno, yo creo que pasaría igual. Que yo me salí. Ahora sí. Escuchan. Familia, ahora, ¿cómo estamos? Perfecto, ahora sí. Ahora sí, bueno, bendito sea Dios. Discúlpenme hoy, familia, con ese detalle. Listos, y ahora sí estamos listos, como normalmente lo hacemos. Nuevamente, buenas noches a los hermanos que se nos acaban de incorporar. Que el Señor les bendiga. Y la semana pasada nosotros, recuérdense que estábamos viendo, quedamos en las consecuencias. Estamos ahorita en las consecuencias de la rebelión. ¿Cuáles fueron las consecuencias que Adán y Eva, digámoslo así, a las que se sometieron producto de su pecado?
digamos, habíamos hablado la semana pasada que quedaron muertos espiritualmente y vimos bastantes pasajes acerca de eso. Y vimos que quedaron con una naturaleza pecaminosa. Ya aquí estábamos, como dicen, profundizando en esas dos consecuencias. Pero hoy vamos a entrar a que otra de las consecuencias, porque nosotros muchas veces decimos, no, sí, está bien, el hombre murió espiritualmente y quedamos con una naturaleza pecaminosa, pero no se abordan las otras consecuencias. Y es importante que nosotros, digamos, sepamos cómo quedó el hombre después de la caída. Quedó, digamos, con una tercera consecuencia, bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Vamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Y vamos a empezar leyendo con Vanessa Ramírez, Juan 3, 36. Juan 3:36. Sí, correcto. Ay, me puse en Lucas. Aquí. Ajá. Juan 3:36, doña Mayela, usted ahora, por favor, posterior me lee Efesios 2:3. Gastón, 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, las dos. 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Leandro, Mateo capítulo 3, versículo 7. Elisa, Romanos 2, versículo 5. Ok, entonces Juan 3:36. Perdón, don Oscar, a mí se me tocó, perdón. Perdón, ¿cómo dice? ¿Cuál soy yo, perdón? Leandrito, usted va con Mateo capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo Versículo 7. 7. Ok, gracias. Y el A mío usted, es Efesios, Leandrito. ¿qué es, Oscar? Ok, Juan, perdón, Efesios, ¿qué es el mío? Efesios capítulo 2, versículo 3. Ok. Ujú. Muy bien, ahora los repetimos para los que están anotando. Entonces, vamos con Juan 3:36. Aquí lo que estamos justificando es, o afirmando, que otra de las consecuencias que tuvo el hombre con la caída, en este caso nuestros primeros padres, fue que quedaron bajo la ira de Dios. Entonces, todo ser humano, desde que nacemos, no solamente nacemos muertos espiritualmente, no solamente nacemos con naturaleza pecaminosa, sino que nacemos bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios, de nacimiento. Entonces, Juan 3:36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, gracias, Mane. Analicémoslo despacito, dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, vean la palabra que está usando, rehúsa. Esa palabra lo que nos indica a nosotros es que depende de nuestra libre capacidad de elegir, depende de nuestro libre albedrío. O sea, es el hombre quien rehúsa elegir, recibir a Cristo. Entonces dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es interesante, está sobre él. No dice que va a estar sobre él en tiempo futuro, sino que ya la tiene. Está sobre él, tiempo presente. ¿Por qué razón? Porque el hombre, desde que nace, digámoslo así, con la consecuencia de estar bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. ¿Está claro este pasaje, hermanos? Vamos con Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales
También todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, gracias, doña Maye. Nuevamente, familia, solamente observemos. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, antes de que nosotros fuésemos creyentes, dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta era nuestra vida pasada, nuestra vida adámica, nuestra vida caída. Dice, y vean lo que dice, y éramos pasado, porque ahora estamos en Cristo, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Éramos por naturaleza, ¿qué quiere decir? Que nacimos ya con el pecado. Ok, que sí, está bien. Nacemos con la naturaleza pecaminosa. Estamos de acuerdo y nacemos muertos espiritualmente. Pero lo que está diciendo es que desde que nacemos ya venimos bajo la ira de Dios. Vea lo que dice. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo ser humano que no tenga Cristo, todo ser humano que no tenga Cristo está bajo la ira de Dios. Vean, esto es fuerte lo que vamos a decir, pero digamos, hablemos de un bebé. Un bebé desde que nace con naturaleza caída, nace muerto espiritualmente. O sea, no trae vida espiritual. Por naturaleza no trae vida espiritual. Trae vida física, pero no trae vida espiritual. Y lo tercero, él nace bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque él, al venir con una naturaleza pecaminosa, se está dando por entendido que él ya trae una inclinación al pecado y va a pecar, y la paga del pecado es muerte. Él está bajo la ira de Dios. Ahora, nosotros como padres, si nosotros estamos en Cristo, mientras que ellos sean pequeñitos, nosotros les damos una cobertura espiritual y los guiamos a los caminos de Cristo para que cuando ellos puedan decidir entre, digamos, tengan discernimiento del bien y del mal, ellos puedan tomar la decisión correcta de recibir a Cristo. Y al recibir a Cristo, ellos van a recibir vida espiritual, van a tener dominio sobre el pecado, ¿verdad? Ya no van a estar bajo la ira de Dios. Doña Evelyn, le escuchamos. Tengo una duda con respecto a lo que acaba de decir con relación a los niños. Porque Sí, entonces cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos serán el reino de los cielos, entonces no me cuadra, digamos, lo que usted lo que está diciendo. O sea, yo entendí perfectamente que usted nace sin conocimiento del creador. O sea, estamos hablando que somos nosotros los padres que debemos de, como dice bien la Biblia, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Yo eso lo tengo claro, pero no entiendo qué pasa entonces si un niño a los 3, 4 años es llamado a la presencia de Dios, digamos, él no adquirió su conocimiento, no adquirió a Cristo, no, o sea, y bien claro está, digamos, cuando Jesús dice, ellos van directo. Ajá. Muy linda pregunta, muy buena pregunta y para que todos seamos edificados. Ya este es un tema que en otras ocasiones nosotros lo hemos abordado. Lo primero que vamos a ver es esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice es eso que usted dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
digamos, los niños estaban viniendo a él y los apóstoles, digamos, como que querían que los chiquitos no distrajeran al Señor. Pero el Señor les dice, no, 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 déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero aquí hay dos cosas muy importantes, digámoslo así, en el contexto. Lo primero que tenemos que pensar es que esos niños que llegaron a Jesús, ¿con quién estaban? ¿Y qué estaban haciendo ahí? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué estaban haciendo esos chiquitos ahí? ¿Quién los llevó ahí? Sus Doña papás. Evelyn. Muy Oscar, bien. Sí, un bueno, momentito. Sí, nada más ah, para terminar la idea. Elisa, ya te voy a dar espacio. Un momentito, nada más para terminar la idea. O sea, lo primero que nosotros tenemos que tener presente es quién llevó a los niños ahí. Gastón dice los padres, ok. ¿Qué estaban haciendo los padres ahí en ese momento? Porque los Oscar, chiquitos no llegaron solos, ¿sí, Elisa? perdón, yo, pues, bueno, conforme a lo que usted había explicado la otra vez, que como dice Gastón, los padres fueron los que llevaron a los niños porque ellos estaban escuchando a Jesús. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Elisa. Muy bien, entonces vean qué interesante. O sea, los niños no llegaron solos, no se bajaron de las cunitas o de lo que tuvieran en aquel momento y se fueron solitos a escuchar a Jesús por decisión de ellos. Esos niños llegaron ahí donde Jesús porque sus padres los llevaron a escuchar a Jesús. Entonces ahí ya tenemos que tener claro eso. O sea, estamos hablando de niños que están siendo guiados en los caminos del Señor. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo otro que tenemos que tener claro es que, o sea, ¿qué sucede con un niño? ¿Qué sucede con un niño que muere a los 3 años y todavía no tiene, lógicamente, el discernimiento del bien y del mal? O sea, ¿cómo sabemos cuál es el destino eterno de ese bebé? Bueno, el asunto, doña Evelyn, es que Dios sí lo sabe. ¿Por qué Dios lo sabe? Porque Él hay un atributo que nosotros lo vamos a estudiar aquí que se llama la presciencia de Dios. Y en la presciencia de Dios, Dios sabe desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él creara el universo, ya Dios sabe, nos ve a todos los seres humanos como productos terminados. Dios, por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta a usted. Por ejemplo, ¿en qué momento somos inscritos en el libro de la vida? Y yo quisiera que doña Evelyn, digamos, para que ella me pueda tal vez captar la idea. Yo le voy a hacer una pregunta a doña Evelyn. Doña Evelyn, ¿en qué momento el creyente es inscrito en el libro de la vida? Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados. Ajá, eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que nos han enseñado. Pero resulta que no es así. Digamos, eso se lo enseñaron a uno en la iglesia tradicional. Pero lo que las Sagradas Escrituras dicen es que nosotros, los creyentes, fuimos entregados a Jesús como un especial regalo del Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los creyentes, digámoslo así, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No había universo y ya el Señor sabe quiénes son los creyentes. O sea, en este caso, doña Evelyn, usted fue escogida desde antes de la creación y fue anotada desde ese día en el libro de la vida. Ahora, vea qué interesante, porque el Señor en su presciencia, en su previo conocimiento de todas las cosas, Él sabía que usted un día, en el futuro, usted lo iba a recibir a Él y usted se iba a arrepentir. Él sabía eso de antemano. No fue que usted, digamos un ejemplo, el Señor no se dio cuenta que usted iba a ser creyente hasta en el momento que usted lo recibió, ya él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Además, ya usted había sido entregada en las manos de Cristo como su especial regalo. Esas son de las cosas preciosas que nosotros vamos a aprender acá. Entonces,
ahora, muy bien con ese punto. No sé si me lo comprendió, si no, lo vuelvo a explicar. Y si todos lo tienen claro, doña Evelyn, ¿me lo está No, comprendiendo? eso lo tengo claro. Siempre salió claro que el principio y el fin de cada ser humano está desde el inicio de la humanidad. Eso siempre lo he tenido claro. Lo único es que me queda la duda con respecto a que somos esta parte de la ira con respecto a los niños, pero Muy bien. voy a esperar que Siga. usted termine un poquito más y le digo, digamos, otros comentarios que tengo una inquietud, ¿me entiende? No se preocupe. Es lo Entonces, único. continúo con la respuesta suya. Entonces, ahora vámonos al niño de 3 años. Ese niño de 3 años, ya el Señor sabe de antemano si ese niño iba a ser creyente o ese niño lo iba a rechazar a él. ¿Usted está de acuerdo conmigo entonces en ese sentido? Es correcto. Eso Ok, lo sé. entonces, digámoslo así, lo que nosotros tenemos que tener claro es que cuando un niño muere, nosotros, digamos, nosotros los seres humanos, no sabemos si ese chiquito fue al cielo o si ese chiquito fue al infierno, porque el asunto es que Dios lo ve a él, no lo ve como un bebé, Dios lo ve a él como un producto terminado. ¿Usted me entiende el punto? Si Dios lo hubiera dejado vivir a él 70 años, Dios ya sabía si ese niño iba a ser creyente o no lo iba a ser. ¿Me entiende, doña Evelyn? No sé si le queda claro esa parte. Me queda claro, Se lo voy a poner así, doña. Le voy a poner otro ejemplo, doña me Evelyn. queda Vea. claro toda esta parte, más no me queda claro cuando hace el clip de todo esto, que es lo que tengo claro, con la otra parte de que el niño nace, la ira, eso es lo que no me hace clic. Ajá. Pero por eso, Ok, le voy a poner otro ejemplo un bíblico. poquito más, a ver. Nosotros, sí, nosotros no estamos aquí, digamos, digamos, yo no estoy dando mi opinión. Estamos hablando, digamos, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por supuesto. Quiero que me acompañen un momentito, quiero que me acompañen para que todos aprendamos, digamos, de este ejemplo digamos, que estamos hablando con doña Evelyn. Vamos un momentito al libro de Samuel, al libro de Samuel. Ya les voy a dar el pasaje al libro de Samuel para que nosotros veamos este ejemplo acá. Permítame un segundito. Aquí. Samuel, primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, y yo le voy a pedir a doña Evelyn, por favor, que me lo lea. Permítame un segundito. Capítulo 15, versículo. Un momentito. Capítulo 15, versículo del 2 y 3. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículos 2 y 3, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Quién está, digámoslo así, quién es el que está dando esa orden ahí, doña Evelyn? De Dios directamente está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Exactamente, Dios está ordenando por medio del profeta Samuel, le está ordenando a Saúl, al rey Saúl, que vaya y agarre al pueblo de Amalek, que ha sido un pueblo enemigo de Israel, y que vaya y destruya todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún a los de pecho. ¿Qué piensa de eso? ¿Por qué? ¿Por qué mató a los bebés? ¿Por qué, digámoslo así, aún a los de pecho? Ahí, ¿me entiende? Porque el Señor, en su presencia, Los conoce. él sabía que esos bebés y aún los de pecho no le iban a rendir nunca
culto al Señor, eran enemigos de Dios. Y él lo sabía desde antes de la fundación del mundo que eso iba a hacer con esos niños. Entonces él los mata, porque él los ve como productos terminados. ¿Me explico, doña Evelyn? Sí, con esto ya, ya con esto ya lo entendí mucho mejor. Muy bien. Les voy a poner otro ejemplo a todos para que lo tengamos. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Vamos un momentito a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a ver si es acá. Ok, sí. Mateo capítulo 24 nos narra a nosotros las señales, dice ahí las señales del fin. Y entonces acá, digamos, empieza el Señor a narrar, y es el Señor Jesucristo el que está hablando. El Señor empieza a narrar incluso los acontecimientos del tiempo de la tribulación. Entonces nosotros podemos leerlo a partir de, y quisiera, digamos, ahorita, vamos a ver, tal vez María, Mateo 24. Vamos a ver si María nos lo ubica acá. Sí, don Oscar, 24. A partir del versículo 15. Y me va a leer, por favor, hasta el versículo 19. Del 15 al 19, despacito. Del 15 al 19. Sí, primero me lee el 15 y se detiene un momentito para explicar algo. Ok. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Oigan este versículo, hermanos. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿A qué se está refiriendo con la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿A quién se está refiriendo? Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Cuál es esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Recuerdan? Si no, tranquilos, aquí, digamos, vamos despacito. Ok. Esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se está refiriendo al anticristo. Esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y dice, cuando la vean en el lugar santo. ¿Eso cuándo va a suceder este acontecimiento? Durante el tiempo de la tribulación. Después de los primeros 3 años y medio. La iglesia se va en el rapto y digámoslo así, y en esos primeros 3 años y medio aparece la abominación desoladora, aparece el anticristo. Y dice que cuando la vean en el lugar santo, ¿dónde es el lugar santo? En el templo de los judíos. Él se va a llegar a sentar ahí. Y cuando lo vean ahí, dicen pidiendo adoración, esa es la abominación desoladora, ese es el anticristo. Entonces, ¿por qué les hago esta explicación? Porque lo que quiero explicarles acá es de que Jesús lo que está hablando es del tiempo de la tribulación. Entonces dice, siga leyendo María, por favor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ajá, sigamos. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y Muy el que bien. esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto son instrucciones para los israelitas, para los israelitas. Ya la iglesia no está ahí. Ya la iglesia ya no está. Ya la iglesia fue raptada. Dice, versículo 19, y este es el versículo clave. ¿Qué dice? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Analicémoslo. Estamos en el tiempo de la tribulación, dice. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Estamos en el tiempo de la tribulación. Entonces, si los niños, vamos a seguir la teoría.
de aquellos que piensan que porque Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, todos los chiquitos son salvos y todos los chiquitos van para el cielo. Si esa teoría es cierta, entonces quiere decir que igualmente cuando el Señor venga, todas las que están embarazadas y están criando, esos bebés se fueron en el rapto. ¿Sería así la lógica o no sería? Así. Sí. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes, familia? Sigamos la lógica. Porque el Señor se llevó su iglesia, se llevó todos los santos, se llevó todos los impecados. Pero sin embargo quedaron chiquitos. Durante el tiempo de la tribulación, quedaron chiquitos. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. ¿Qué pasó con esos chiquitos? ¿Por qué no se los llevó el Señor? Van a tragarse todos los juicios de Dios. ¿Por qué se quedaron? Es la pregunta. ¿Por qué se quedaron? Porque sus Se padres no. quedaron. Perdón, Gastón. No, perdón que lo interrumpiera, Oscar. Porque sus padres no creían en Cristo. Así es Porque sencillo. sus padres no creían en Cristo. Sencillo, sus padres no creían en Cristo. Y tampoco, y digámoslo así, y al no creer en Cristo, era muy probable también que esos chiquitos tampoco iban a creer en Cristo. ¿Me entienden, familia? Ahí es donde está el punto. Entonces, digamos, es muy importante que Dios, en su presencia, Él conoce todo. Él tiene, ayer veíamos nosotros cómo el Señor, digámoslo así, hasta la sepultura de Jesús, preparó. ¿Cómo lo preparó? Con detalles, con nombres, con José de Arimatea, con Nicodemo, con todo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si Jesús murió como un delincuente, él tenía que haber sido sepultado como un delincuente, en el lugar donde se sepultaban a los delincuentes. Sin embargo, preparó a un rico para que se cumpliera la promesa. ¿Cómo es posible esas cosas? Porque Dios, en su previo conocimiento de todas las cosas, él tiene un plan. Y él ya lo tiene todo preparado. Dios no va a dejar a un bebé, a un niño, digámoslo así, a una familia, no, la va a dejar pasando la tribulación si esa familia lo recibió a él. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente, ¿se acuerdan aquel otro pasaje? Y con este terminamos la inquietud de doña Evelyn. 1 Corintios capítulo 7. Con ese vamos a finalizar ahí en este tema. Es importante y le agradezco mucho a doña Evelyn porque esto nos ayuda a todos también a tener bien claro este tema. 1 Corintios capítulo 7. No estamos diciendo que los niños no van al cielo, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que eso es algo que solo Dios sabe, porque Él en su presencia sí conoce el corazón del chiquito, si ese niño iba a recibir a Cristo más adelante o lo iba a rechazar. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que no podemos entonces generalizar que todos los niños van al cielo. No podemos generalizar y decir eso. O sea, y no podemos ver al niño como un niño, sino como un producto terminado de Dios. Eso es lo que estamos explicando. Entonces, 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Tal vez me lo lee, vamos a ver, Gastón, léamelo usted, por favor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Sí, señor. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vea qué interesante. Quiere decir que hay hijos inmundos y hay hijos santos. Hay una diferencia. Nuevamente lo leemos, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué quiere decir que es santificado? La mujer, de alguna forma, al marido incrédulo, cuando hay un matrimonio y en el matrimonio la mujer es creyente y el hombre es impío, la mujer con su testimonio santifica su hogar y le da testimonio a su esposo. Y es un instrumento de Dios para que su esposo pueda llegar a Cristo. No está diciendo que lo santifica de tal manera que el marido es salvo. No está diciendo Pablo eso. Lo que está diciendo es que la mujer testifica, digámoslo así, de Cristo al marido y él ya tiene una gran posibilidad de llegar a Cristo. Dice, y de manera, digámoslo así, viceversa también dice, y la mujer incrédula, vamos a ver, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, igual. Dice, pues de otra manera,
vuestros hijos serían inmundos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en un hogar donde los dos son incrédulos, papá y mamá son incrédulos, los hijos son inmundos. Hermanos, busquen ustedes qué significa la palabra inmundo. Nada más. Y yo los voy a llevar ahora a otro pasaje para que ustedes vean qué le pasa a los inmundos. Dice, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Entonces, con solo que haya un padre o madre creyente, con solo uno de ellos ya está dándole protección, está dándole cobertura a ese bebé, a ese chiquito, en el sentido de guiarlo a los pies de Cristo. Ese es el punto. Ahora vean ustedes qué hace el Señor con lo inmundo. ¿Quieren ver qué hace el Señor con lo inmundo? Vamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis al capítulo 21, versículo 27, doña Mayela. Aquí estamos hablando ya del estado eterno. Gastoncito, ¿usted sí iba a decir algo? Permítame, sí, don Oscar. Se me está ocurriendo, o sea, se me puse a pensar en hasta qué edad un niño tiene cobertura, según las escrituras. Vea, el niño tiene cobertura, digámoslo así, siempre que está bajo un hogar creyente. Siempre va a tener, si ese puede tener 13, 14, 15 y ya tener discernimiento del bien y el mal, sigue con la cobertura de los padres, porque los padres ya lo están guiando a Cristo, ya lo están guiando al Señor. Acuérdese lo que hizo José y María, lo que hicieron con Jesús. Ellos, digámoslo así, criaron a Jesús llevándolo a las fiestas, cumpliendo todos los rituales y ceremonias del Antiguo Testamento. A los 12 años ya Jesús fue incorporado, digamos, dentro de de las ceremonias que se hacían exclusivamente para los hombres, que fue cuando se perdió en el templo. En los negocios de mi padre me conviene estar. Era un trabajo de los padres. Entonces ya tenía 12 años y así José así hizo con Jesús, digámoslo así, mientras que uno tenga al hijo bajo su techo. Entonces, digámoslo, ya un día él va a tomar su propia decisión, ya va a tener su propia cobertura, pero siempre van a tener la cobertura de los padres, Gastón. Eso es muy importante. Muy bien, gracias. Con gusto. Versículo 27, doña Maye. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué les parece? ¿Hay hijos inmundos o no hay hijos inmundos? Les hago la pregunta, ¿hay hijos inmundos o no hay hijos inmundos? Ya lo leímos. Sí. Ya lo leímos que sí hay. 1 Corintios capítulo 7, o sea, digamos, ahí ya ustedes lo pueden anotar. 1 Corintios capítulo 7. Hay hijos inmundos. ¿Y qué dice de lo inmundo? Dice, no entrará en ella. ¿A dónde? Al cielo, a la vida eterna. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí cerramos esa parte. Doña Evelyn, ¿le quedó un poquito más clarito esta parte? Totalmente, desde que leí el versículo que me dijo que leyera, ya ahí lo entendí todo. Bueno, con mucho gusto, doña Evelyn, muchas gracias por la pregunta, ¿oyó? Muy bien, entonces familia, todo ser humano, continuamos aquí, todo ser humano, desde que nace, ya se acuerda que ya nosotros la semana pasada habíamos visto que desde el vientre de la madre es pecador, desde el vientre, dice el Salmo, dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Ya nosotros lo estuvimos leyendo en el Salmo, si no me equivoco, era el Salmo 58. Digamos, si quieren, podemos ir ahí vamos un momentito, vamos a esos dos pasajes y los recordamos. Salmo 58. Salmo 58, 3, Vanesita. $58.3. Sí. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Óigame, qué interesante. ¿Desde cuándo se apartaron los impíos? Desde la matriz. Ahora, ¿cómo Dios puede hacer eso? En su presencia, en su previo conocimiento de todas las cosas. Entonces ven que si hay hijos impíos desde la matriz. Muy bien. Salmo 51, versículo 5. Leandro, Salmo 51, 5. Y aquí Y en quiero que maldad, alguien vaya conmigo a, sí, perdón, Salmo 51, versículo 5. ok. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, he aquí, en maldad he sido formado. Eso lo dice David. Y en pecado me concibió mi madre. Me concibió en pecado. Me concibió en pecado. La paga del pecado es muerte. Y eso significa que quedamos bajo la ira de Dios. Recuérdese que ningún ser humano debió haber nacido nunca. La razón por la que el ser humano está vivo solo hay una razón y es para arrepentimiento. Vean, vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo Romanos capítulo 9. Doña Elisa, Romanos capítulo 9. Y me va a leer, vamos a leer desde el 10 hasta el 14. Oigámoslo con cuidado porque tiene relación con el tema que tocó doña Evelyn. Del 10 al 14, Sí, por favor. dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Paremos ahí. Vamos a ver si me lo captaron, dice. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, la esposa de Isaac, el patriarca, el hijo de Abraham, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, el que está hablando es Pablo. Dice, pues no habían nacido, o sea, no había nacido ni Jacob ni Esaú, no habían nacido, no habían hecho todavía ninguna obra como para que se dijera que fulano era malo y este era bueno, no habían nacido, no habían hecho todavía ninguna obra. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, Dios escogió a uno de esos dos. ¿A quién escogió Dios? ¿A Jacob o a Esaú? A Jacob. A Jacob. A Jacob. Excelente. Muy bien. Pero vean qué interesante. ¿Desde dónde lo escogió Dios? Dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Dios escogió a Jacob desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque sabía que Jacob se iba a rendir y que Esaú se iba a rebelar. ¿Se acuerda que Esaú rechazó la primogenitura? El Señor sabía eso. El Señor sabía eso de antemano. Entonces dice, el Señor dijo lo siguiente, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, vean qué interesante, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. El Señor dijo eso, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cuándo lo dijo? Desde antes que nacieran. Entonces, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Contesten ustedes esa pregunta, no la contestemos de acuerdo a la Biblia. Contesten, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque Dios es infinitamente justo. Y él en su presencia conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Saúl. Y él podía entonces, desde que estaban en el vientre, decir,
a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Esaú fue al infierno desde el vientre de su madre. Fue sujeto de la ira de Dios desde el vientre de su madre. ¿Queda clarito ya este tema, familia? Ok. Continuamos entonces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿A quién le tocaba? Primera A de mí vamos, Tesalonicenses, a Gastón, ¿verdad, Gastón? sí, Prim- sí, señor. sí, Primera de Tesalonicenses, permítame un segundito para buscar una más, aquí lo tengo. Primera de Tesalonicenses, 1:10. capítulo 1, versículo 10. Y después el 5, del 5 al 9, o sea, Ajá, del correcto. capítulo 5. Ok, vamos con el primero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ve qué interesante, familia. Vean, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses, le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Y él les dice lo siguiente, dice que debemos estar esperando al Hijo de Dios de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y vea lo que dice, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira venidera para todos los impíos. O sea, para toda la humanidad que rechace a Cristo. Toda la humanidad que rechaza a Cristo está bajo la ira de Dios. Nosotros estuvimos bajo la ira de Dios. Pero ahora, como estamos en Cristo, Él nos libra de la ira venidera. ¿Por qué la razón nos libra de la ira? Porque Él la recibió por nosotros. ¿Y dónde la recibió Él? En la cruz. La ira que era para nosotros, el Señor la recibió en la cruz. Por eso nosotros somos libres de la ira. Pero como estamos viendo las malas noticias, nosotros estamos viendo las malas noticias del impío, de la persona que no ha recibido a Cristo, estamos diciéndole a ellos que si no reciben a Cristo, ellos van a recibir la ira venidera, porque hay una ira que viene. Capítulo 5, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses. Dice, porque nos ha puesto Dios No, para ira, porque, no, porque no, no Gastón. nos ha puesto, no Ahora es sí, eso. Ahora sí, esa es, ok, perdón. no se Porque preocupe. no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, muchas gracias. Porque no, y vean el no, porque no nos ha puesto Dios para ira. El creyente no está puesto para ira, pero hágalo al revés. Y el impío está puesto para ira. Los impíos están puestos para ira. Vamos un momentito a Romanos, ahí al mismo capítulo de Romanos 9, donde estamos ahorita, para que vea que el Señor ya conoce de antemano que hay vasos de ira, vasos que van a recibir, vasos se refiere a personas que van a recibir la ira de Dios. Y Él ya lo sabe de antemano, ya sabe quiénes son. Capítulo 9. Capítulo 9, nuevamente, y vamos a leer vamos a leer desde el 20. María, por favor. Doña Evelyn, usted no nos ha acompañado en la lectura aquí. Vamos a Romanos 9:20, por favor. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Romanos 9:20. Sí, de Romanos Ok. 9, versículo 20 al 23. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer Sí, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. muy bien.
Muy bien, muchas gracias, doña Evelyn. Entonces, véanlo aquí, hermanos, aquí también ustedes pueden ver que Dios ya sabe quiénes son los vasos de misericordia que Él tiene destinados para destrucción, para ira, y cuáles son los vasos, dice, los vasos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y cuáles son los vasos de misericordia para hacer notorias las riquezas de su gloria. Entonces, vamos a leerlo nuevamente, dice. Acá, dice, y si Dios, vamos a leerlo aquí anteriormente, dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hay mucha gente que le gusta altercar con Dios, discutir con Dios, reclamarle a Dios. Dirá el vaso de barro, porque eso es lo que somos nosotros, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, en otras palabras, o sea, ¿podemos nosotros cuestionarle la soberana voluntad de lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas a Él? Por supuesto que no. O no tiene, dice, o no tiene potestad, no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué está diciendo? De la misma masa. ¿Cuál es la misma masa? De todos los humanos. De la misma masa con que hizo todos los humanos, ahí salieron unos para honra y otros para deshonra. Ahora, ¿el Señor los hizo malos? No, ellos decidieron, pero el Señor ya sabe quiénes son los que van a decidir rechazarlo y quiénes son los que van a decidir aceptarlo. Ya Él lo sabe de antemano. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados? La pregunta es, ¿en qué momento estaban, o sea, cómo sabía el Señor? Porque Él preparó, dice que los preparó desde antes de la fundación del mundo. Ya estaban preparados, dice, estaban preparados para destrucción. Igualmente, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia. Y vea lo que dice, que Él preparó. Pero ¿cuándo lo preparó? Dice, de antemano, para gloria. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, ya Él lo sabía. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Muy bien. Mateo capítulo 3, versículo 7, Leandro. Mateo 3, 7. Mateo. Sí. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se dan cuenta? Digamos, estas son palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y él dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ya nosotros hemos estudiado en este Evangelio de Juan lo hipócritas, lo corrompidos, lo sucios que eran estos fariseos y estos saduceos. Dice, al ver que venían a su bautismo, según ellos, a limpiarse, ellos creían que con entrar al agua se limpiaban de la porquería que tenían encima, en su interior. Ellos creían que era nada más de meterse al agua. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay una ira venidera. Hay una ira venidera. Juan, vamos a ver, este ya lo leímos. Aquí, vamos a ver. Vamos a Juan. Ah, no, ok. Romanos 2.5 es el que nos queda. Romanos 2.5, ¿quién lo tenía? Elisa, creo que era, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Romanos 2.5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muy bien, gracias, Elisa. Bueno. El Señor, digamos, ya habíamos leído nosotros acá y se los voy a recordar, donde el Señor, aquí es el apóstol Pablo, y él dice lo siguiente. Les dice, digamos, en este caso, a los impíos, ustedes menosprecian las riquezas de la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad, es decir, de la tolerancia de Dios, ignorando que su benignidad lo que hace es guiarlo al arrepentimiento. En otras palabras, usted no está entendiendo
que la única razón por la que usted está vivo es para que se arrepienta. ¿Usted no entiende eso? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero por tu dureza, esta es la consecuencia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí cerramos, hermanos, la tercera de las consecuencias. La primera, muertos espiritualmente. La segunda, una naturaleza caída, pecaminosa, inclinada completamente a la maldad, bajo el poder del pecado. Y una tercera consecuencia, bajo la ira de Dios. Toda la humanidad quedó bajo la ira de Dios desde que nace. ¿Ok? Ahora vamos a otra consecuencia. Toda la humanidad está condenada por la ley de Dios. Toda la humanidad está condenada por la ley de Dios. Romanos 8:1. Romanos 8:1, María. Don Oscar, perdón. Sí, toda la humanidad está condenada. sí, la humanidad, estamos hablando de la humanidad no redimida. Todos los que no han sido redimidos, o sea, vamos a poner un caso. Toda persona que nace, ya sabemos, toda persona que nace muerta espiritualmente, nace con naturaleza pecadora, naturaleza pecaminosa, bajo el poder del pecado, nace bajo la ira de Dios. Y como esa persona ya viene con una naturaleza pecaminosa, ya previamente se sabe que va a pecar. Entonces, en el primer momento en que peca, la ley de Dios se activa sobre esa persona. Entonces, esa persona está también bajo condenación de la ley de Dios, bajo condenación de la ley de Dios. Entonces, vean lo que dice Romanos 8:1. María, ¿qué dice? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, María. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa más preciosa para los creyentes! Pero entonces hagámoslo al revés. Hagámoslo al revés. Ahora pues, para los que no están en Cristo Jesús, para los que no están en Cristo Jesús, ¿qué hay? Condenación. Condenación. ¿Se dan cuenta, hermanos? El pasaje usted lo lee al revés y al derecho. Hay condenación, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 14 de Colosenses. Vamos ahorita con Vane. Vanecita, capítulo 2, versículo 14 de Colosenses. Yo creo que Vane lo que quería era escribir cuando usted dijo otra consecuencia, toda la humanidad está condenada bajo la ira de Dios. Eso fue lo que dijo usted anteriormente, ¿verdad? Sí, es que primeramente, vea, muertos espiritualmente, con naturaleza pecaminosa, bajo la ira de Dios, condenados bajo la ley de Dios. O sea, bajo condenación de la ley de Dios. Ahí estamos viendo la cuarta de las consecuencias, cómo quedó Adán. Cómo quedó Adán y sus descendientes. Ok, Vanecita, entonces tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 14. 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Un versículo que ya nosotros hemos estudiado que es muy hermoso, pero es interesante. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Nos dice que nos habla de una acta de los decretos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Nos está hablando de una acta de los decretos. Dice, o sea, esto es una obra que hizo Jesús, pero para los creyentes. Esto es una
promesa de Jesús, pero para los creyentes. Pero para los no creyentes, para los impíos, para los que no han recibido a Cristo, es una sentencia más bien. ¿Qué hizo Jesús con los creyentes? Anuló, con los creyentes, anuló el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? La lista de pecados, nuestro currículum de pecados. Ok, qué bonito, Gastón, que habló. O sea, suena bonito así, suena bastante. Estamos hablando que eso es nuestra hoja de delincuencia. Sí, suena bonito nuestra lista, pero no es la listica, no. Es el récord que como delincuentes delante de Dios teníamos. Y tienen los impíos. Nosotros ya no lo tenemos. Ustedes ahora lo vamos a explicar, pero vamos, o sea, digamos, es una acta, es un expediente, es un récord, es una hoja de delincuencia, es una hoja de delincuencia. Ahí están todos los crímenes, todos los delitos, todas las transgresiones que hemos cometido contra Dios. Ok. El Señor la anuló para los creyentes. Cuando Él fue a la cruz, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor, Él agarró ese expediente y lo clavó en la cruz. ¿Y qué significa eso? Yo estoy cargando con este expediente, es lo que está diciendo el Señor, con todo lo que hay aquí. Y a cambio le da al creyente, ¿qué expediente maneja el creyente ahora? ¿Cuál es el expediente que maneja el creyente ahora? La hoja blanca de Dios. La hoja La blanca hoja de blanca Dios. de Cristo, De exactamente. Cristo, perdón. La hoja blanca de Cristo. Esa es la que manejamos ahorita, por eso tenemos que honrarlo a Él, hermanos, porque hoy manejamos el expediente de Cristo, es el que está imputado en nosotros, es el que nos ha atribuido Él, su obediencia perfecta. Pero usted dice, pero ¿cómo nos va a atribuir la obediencia perfecta si seguimos cometiendo pecados? Porque Él, en su presencia, Él pagó nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Ahí quedaron en la cruz. Entonces, hoy tenemos un expediente limpio. Cuando nosotros pecamos, ya digamos un ejemplo, recuérdense, cuando el creyente peca, él va al arrepentimiento y va a tener consecuencias terrenales, ya lo estuvimos hablando, pero no va a tener consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque el expediente nuestro, el que manejamos hoy nosotros, es el expediente de Cristo en nosotros. Es la justicia de Cristo en nosotros. ¿Queda clara esa parte, hermanos? ¿Queda clarita? Nuevamente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Esto es promesa para los creyentes. Ahí quedó nuestro expediente viejo, nuestras porquerías quedaron ahí. Pero para los impíos, el expediente sigue vivo, el de ellos, con todas las porquerías que han hecho. Está vivo para ellos. Doña Evelyn, ¿usted iba a hacer una pregunta? No, Ah, no, es que me pareció que no se preocupe. Creí que iba a hacer una consulta. Entonces, ¿queda clarito esta parte, familia? Ok, vamos a otro pasaje. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2. Versículo 14. Por cierto, ayer lo citamos. Por favor, doña Mayela, tal vez nos ayuda con ese. Ajá. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos 2:14. Ajá, sí, 2:14 de Hebreos. Así que Sí, correcto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muy bien, muy bien. Vean porque este versículo es hermoso, pero es profundo. Vean. Así que
Dice el escritor de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir que los hijos participaron de carne y sangre? Quiere decir que nosotros somos seres humanos de carne y sangre, es lo que está diciendo. Nosotros somos humanos de carne y sangre, dice. Así que como nosotros somos humanos, dice él también. ¿Quién es él? Cristo. Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Él se hizo un ser humano. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se hizo humano? Dice para destruir por medio de la muerte. Él se hizo humano para poder morir. Porque si no se hubiera hecho humano él no puede morir. ¿Por qué? Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? ¿Por qué no podía morir? Si él hubiera venido en todo el resplandor de su gloria, como se aparecía en el Antiguo Testamento, como él se aparecía en el Antiguo Testamento, si él hubiera venido así, en su primera venida, él no hubiera podido morir. ¿Por qué razón? Porque no tiene pecado. Porque Porque no es tenía Dios. pecado, no tiene pecado. Porque él es Dios, doña Maggi. Porque él es Dios. Vea, vamos, vea, recuérdese, vea. Nuestro Señor Jesucristo, eso es muy importante, todo eso lo vamos a estudiar, pero recordemos la identidad divina. Él está sentado a la derecha del Padre. Él es de la misma sustancia, la misma naturaleza, es coigual al Padre y al Espíritu Santo. Él es Dios. Dios no puede morir. Él tuvo que tomar un cuerpo humano, hacerse como nosotros, para poder morir, porque Él es el que va a tomar nuestros pecados, Él es el que los va a tomar y Él tiene que ir a morir. Ese es el propósito por el cual Él vino. Él tiene que ir a morir. Con su muerte, Él destruye el pecado, destruye la muerte y destruye todas estas consecuencias que habían sobre los creyentes. Entonces dice, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, de su muerte, no de cualquier muerte, es de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? Esto es importante. ¿Por qué el diablo tenía el imperio de la muerte? ¿Desde cuándo lo tiene? Desde el jardín del Edén. Desde que pecó Adán. Desde ahí tiene el diablo el imperio de la muerte. Desde que Adán pecó. Entonces, ve qué interesante. El punto es, ¿por qué lo tiene? Porque a partir de ese momento se activó la naturaleza pecaminosa, en la ley del pecado. Entonces él sabe que todo ser humano que nace, aparte de nacer muerto espiritualmente, es decir, que no trae vida espiritual, viene con naturaleza pecaminosa. Y él dice, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. O sea, en otras palabras, para explicar esto, toda la humanidad, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, a la primera mujer, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y no habían pecado, solo había un reino, el reino de Dios, el reino de la luz, únicamente. Pero cuando el hombre pecó, le entregó, digamos, él se entregó voluntariamente a Satanás. Entonces se formó otro reino, el reino de las tinieblas, y ahora está el reino de la luz. Todos los seres humanos quedaron en el reino de las tinieblas y su papito es Satanás. Ese es el papito de todos los que están en el reino de las tinieblas. Su padre es Satanás y eso lo dijo Jesús. Y en el otro reino es el reino de la luz, el reino de su amado Hijo, cuyo papito, ¿quién es? Papito Dios, el Padre Celestial. Entonces, ¿quién es el Padre de los creyentes? El Padre Celestial. ¿Quién es el Padre de los impíos? Satanás. Nadie está huérfano en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie está huérfano. O Satanás es el papá de él, espiritual, o lo es el Padre Celestial. Entonces, a partir de ese momento, todos estábamos en el poder de las tinieblas. Satanás sabía, tenía los expedientes delictivos de todos nosotros y él decía, este es mío, este es mío. Señor, ¿cuándo vas a ejecutar muerte sobre él? ¿Cuándo vas a ejecutar sentencia sobre él de muerte? ¿Por qué Satanás pasa pidiendo la sentencia de muerte de cada uno de nosotros? ¿Por qué? De los
los impíos. De los impíos. ¿Por qué pasaba pidiendo la sentencia? Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Satanás tiene el imperio de la muerte ¿a dónde? En el poder, digamos, en la potestad de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. Pero en el reino de su amado Hijo, esto fue lo que sucedió. Dice que él destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque ya nosotros hoy tenemos vida espiritual. Ya nosotros hemos sido, ahora nosotros tenemos la justicia de Cristo. ¿Alguna duda con respecto a este pasaje? Pregunten con toda confianza. Entendemos, ya. Entonces, el expediente del impío, o sea, Satanás constantemente está pidiendo que se ejecuten al impío, ejecute al impío, ejecute al impío. Vea, Señor, él sigue pecando, él sigue pecando, él sigue pecando, él sigue pecando. ¿Cuándo lo vas a ejecutar? Ya es suficiente, le has dado bastante tiempo. Así pasa Satanás, pidiendo la ejecución de los impíos, porque él sabe que en el momento que es ejecutado, sacado de este mundo, le pertenece a él por toda la eternidad. ¿Entendemos eso, familia? Ok. Satanás, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte, él venció, anuló al que tenía ese imperio. Hoy ya Satanás no puede pedir nuestro expediente, ya no lo puede pedir. ¿Por qué? Porque está clavado en la cruz, porque Jesús murió por él. Ahora, lo único que puede hacer Satanás ahorita es acusarnos, y ese es el trabajo de él. Él acusa, él es el acusador de nuestros hermanos. Él ahora lo que hace es acusar. Ya le dice, Señor, pero mire, no es que es tuyo. Y véalo, ahí sigue. No es que él recibió a Cristo, no es que él te recibió, y véalo, ahí sigue con esto, y sigue con lo otro, y sigue con lo otro. Eso es lo único que él puede hacer. Pero hoy, abogado tenemos, dice, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Tenemos abogado, ya no estamos solos. Ok. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Y va María, por favor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí viene la pregunta. ¿Todo ser humano ha pecado? Mínimo una vez. ¿Todo ser humano ha pecado? Mínimo una vez. Bueno, está condenado. Pecó una vez nada más, solo tuvo un mal pensamiento. Solo tuvo un pequeño mal pensamiento. ¿Qué dice acá? Dice que con solo que ofendiere la ley en un punto, se hace culpable de todos. Entonces todos estábamos condenados por la ley de Dios. Todos quedamos condenados. ¿Desde qué momento? Desde el jardín del Edén. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos con Elisa. 3, 17, 18. Ajá. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido. ¿En qué tiempo está esa frase? Presente. ¿Perdón? Pasado. Pasado. Presente. Pasado. Ya Ya ha ha sido. Ya ha sido. No se preocupe, Doña Maya. Ya ha sido. Tiempo pasado. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es, ¿cuándo fue condenado? ¿Cuándo fue condenado? Desde que nacimos. Desde que nacimos.
O sea, el punto es entender que Adán pecó y fue condenado. Y a partir de ahí dice que todos sus descendientes. Entonces es interesante porque si Adán, Dios lo hubiera ejecutado inmediatamente, ninguno de nosotros hubiéramos estado. Por eso es que nosotros nacemos con todas estas consecuencias. Pero dice, ya ha sido. Entonces, todo ser humano está condenado por la ley de Dios. Todos están condenados por la ley de Dios, excepto los que hemos llegado a Cristo y nos hemos sometido a su señorío, nos hemos arrepentido, hemos creído en Él. Hemos creído en su muerte, en su resurrección. Otra de las consecuencias. Entonces, ve, hermanos, es importante. Recordemos siempre de dónde nos sacó el Señor. Recordemos siempre. Primero, estábamos muertos espiritualmente. Segundo, con naturaleza pecaminosa. Tercero, bajo la ira de Dios. Cuarto, condenados por la ley. Ahora vamos al quinto. Quedamos bajo el poder de las tinieblas, lo que estábamos hablando ahora, que es muy diferente a estar condenado por la ley. Quedamos bajo el poder de las tinieblas. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses, doña Evelyn, Colosenses, vamos a Colosenses al capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Todos quedamos en la potestad de las tinieblas, todos quedamos bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del diablo. Y dice todos, pero estamos hablando de todos. Todo aquel que no esté en Cristo está bajo el poder del diablo. Todo aquel que no esté en Cristo, eso es lo importante que ustedes tienen que entender. Todo aquel que no esté en Cristo, esa es la urgencia que tenemos de llevar el evangelio, que todo aquel que no esté en Cristo está bajo el poder del diablo, bajo el poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros llegamos a Él. Ahora, esta palabra trasladado es una palabra similar a ser raptado. Es como si fuéramos raptados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos rescató, nos raptó al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace el Señor, nos trae a su reino. Ahora, hoy le pertenecemos a Él, estamos en su reino. Ya no estamos en el poder de las tinieblas, ya Satanás no tiene poder sobre nosotros, no tiene parte con nosotros. Dicen quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Don Gastón, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Señor. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué lindo es, hermanos. Y aquí quiero tocar un temita, aunque sea un poco breve, pero es interesante, digamos, cómo la gente, cómo muchas iglesias siguen hoy peleando con el diablo y echando demonios afuera y reprendiendo. Hermanos, vean, ya el Señor lo hizo. Él lo hizo sobre los creyentes. Ya nosotros no tenemos que, o sea, no tenemos que estar en ese show, porque eso es un show. Vean ustedes, esta es una promesa para todo creyente. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Como decir, ejércitos de Satanás. No sé, exactamente. Satanás tiene todo un ejército con rangos. Estos son rangos. Son, digámoslo así, niveles, digámoslo así, de jerarquías. Jerarquías que tiene Satanás. Digamos, y dice que despojando a los principados, esto lo hizo Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, dígame una cosa,
¿por qué muchos pastorcitos siguen todavía con la majadería de echarle demonios a un creyente? Hermanos, ¿de dónde sacan eso? Ya leímos Colosenses ahora 1:14, ya no estamos en el poder de las tinieblas, ya no estamos bajo su autoridad, ahora estamos en el reino de la luz. Ahora aquí dice que el Señor le quitó completamente el poder a Satanás. Ahora ya no estamos bajo el poder de Satanás. Él triunfó sobre ellos en la cruz. Y ese triunfo de Jesús es para nosotros. Nosotros nos apropiamos. Satanás no tiene parte con nosotros. Ahora, ¿por qué razón? ¿De dónde saca esta gente? Ah, es que usted va a tener que ir a liberación. Digamos, para que le saquen ese demonio que lo está atormentando. El demonio del adulterio en un creyente, el demonio del alcoholismo en el otro, el demonio de la mentira. Hermanos, ¿de dónde sacan eso? Vean el punto. El hecho de haber quedado bajo el poder de las tinieblas fue una consecuencia del pecado. Los demonios son una consecuencia del pecado. Son consecuencia del pecado. Las enfermedades, muchas de ellas, muchas, no estamos diciendo, vamos a ponerlo así, si Adán no hubiera pecado, no hubieran habido enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si Adán no hubiera pecado, no hubieran habido terremotos, huracanes, todo eso es parte de la maldición, que ahora vamos a entrar a eso. Todo eso es parte de la maldición, digamos, lo que Dios dio a la tierra. Igualmente, las maldiciones tampoco existirían si Adán no hubiera pecado. Todo esto son consecuencias del pecado. Entonces, los demonios son consecuencia del pecado. En una persona, hablemoslo así, en una casa, es un ejemplo que a mí siempre me gusta poner, en una casa donde abundan las ratas y los ratones. ¿Por qué abundan? ¿Por qué abundan las ratas y los ratones en una casa? Ya es un ejemplo que hemos puesto. ¿Por qué? Porque hay inmundicia. Porque hay mucha basura, porque hay mucha inmundicia. Una casa normalmente, digamos, desasiada, con mucha basura, porque eso es lo que buscan en los roedores. Es lo mismo los demonios. Los demonios, ¿de qué se alimentan? ¿De qué es lo que andan buscando? Pecado. Son consecuencia del pecado. Entonces, un creyente, ya él es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, tiene una vida espiritual, tiene una naturaleza nueva. Ya ese creyente ya no practica pecado, no practica. No estamos diciendo que no peca, no practica pecado. El apóstol Juan en su primera carta habla y hace la diferencia. No es que no pecamos porque haríamos a Dios mentiroso, sino que yo lo que les digo, dice el apóstol Juan, es que no practiquen el pecado, porque ya usted es un nacido de nuevo, tiene la simiente de Dios con usted. Entonces, ¿de dónde sacan que un creyente puede estar digamos, con demonios, que un creyente puede estar, digámoslo así, endemoniado? ¿De dónde lo sacan? No hay fundamento bíblico. Ahora, por otro lado, recuérdense, es muy importante que lo tengan presente. Un demonio no se mete en ninguna persona si no es con el permiso de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un demonio no se mete en una persona si no es con el permiso de Dios. Cualquier persona. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón decimos eso? Porque Dios es soberano y Dios está en control de todos los acontecimientos que le pasan a todos los seres humanos. Entonces, si una persona está endemoniada, que en este caso hablemos de un impío, Dios está permitiendo que esa persona esté endemoniada. Ahora, en la iglesia pueden haber personas endemoniadas. Sí, claro, los tibios. Los tibios. Los tibios son los únicos que pueden, en este caso, cargarse de demonios. ¿Por qué? Porque todavía siguen en sus prácticas pecaminosas. Porque un tibio todavía no ha nacido de nuevo. Un tibio todavía sigue con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Es el carnal que habla Pablo.
¿Se acuerda que nosotros hablamos de 3 tipos de hombre? El hombre natural, el carnal y el espiritual. De los 3, solo el espiritual es salvo. El carnal tiene luz, pero sigue en su carnalidad. Y ese es el que se contamina. Ese es el que, digamos, se llena de maldición, se llena de demonios, se llena de un montón de consecuencias, producto de su pecaminosidad, porque todavía, digamos un ejemplo, ahora tiene mucho más responsabilidad delante de Dios por la luz que tiene. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Estamos claros entonces? Ok, sigamos. Entonces, vamos a Lucas capítulo 4, versículos 5 y 8. Y vamos a ir con María. Lucas 5. Un momento. Sí. Lucas Lucas 5. 5. Lucas 5, capítulo 5. Perdón, Lucas capítulo 4, discúlpenme, María. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 8. Versículo 5. Sí, versículos 5 y 8. Ok. 5 al 8. Del 5 al Ok. 8. Perdón. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuérdense que nosotros lo que estamos viendo es que toda la humanidad quedó bajo el poder de las tinieblas. Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Desde cuándo? Desde el jardín del Edén. Esto es otra de las consecuencias para los impíos. Entonces dice, y le llevó el diablo a Jesús, ¿verdad? A un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, te daré todo este dominio, te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Porque a mí me ha sido entregada. O sea, al diablo le fueron entregados todos los reinos de la tierra. Al diablo le fue entregado el mundo. ¿Quién se lo entregó? ¿Quién se lo entregó? Sí. Adán. Adán. Adán, perfecto, Gastón y doña Maye. Adán, correcto. Adán, muy importante, Adán. ¿Por qué Adán? ¿Por qué Adán se lo entrega al diablo? Porque Dios a quién se lo había entregado. ¿A quién se lo había entregado Dios? A Adán. Adán. Dios se lo entregó a Adán. Dios le dio dominio a Adán. Él le dio dominio sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias, sobre la tierra. Dios le dio el dominio a Adán. En el Salmo 8 ustedes lo pueden ver también. Y Adán en el momento del pecado se lo entrega a Satanás. Por eso él puede decir, porque a mí me ha sido entregada. Y vean qué interesante, se lo está diciendo al Dios hecho carne. Y vean que Jesús no le dijo, no, un momentito, Satanás, estás equivocado, un momentito. No juegue de vivo. Yo soy Dios y digamos, y es mío. No, Jesús no le dice nada porque nuestro Señor Jesucristo hay en este caso, una voluntad permisiva de que Satanás tenga eso por un tiempo y eso le va a ser quitado a Satanás. ¿Cuándo le va a ser quitado eso a Satanás? Eso le va a ser quitado a Satanás y va a volver otra vez a las manos de Cristo. ¿En qué momento? En milenio. En el milenio, doña Maye, correcto. En el milenio Jesús vuelve a retoma, digámoslo así, todo lo que es el control absoluto. Siempre es de él, siempre ha sido él, pero ahora él lo retoma. Y recuérdense que en ese momento Satanás es encadenado durante el milenio. Entonces dice, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Leandro. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan. Sí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Muy bien, oigámoslo. Dice, sabemos, dice el apóstol Juan a los creyentes, a la iglesia, sabemos que somos de Dios, le pertenecemos a Él, tenemos el Espíritu Santo de Dios, hemos sido redimidos. Pero vean lo que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder de las tinieblas. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, Vane. Segunda de Corintios 4:4. dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien, gracias, Vane. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, vea cómo está escrita la palabra Dios con minúscula. ¿A quién se refiere? El Dios de este siglo. Satanás. Satanás. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó, entenebreció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todos los impíos tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, cegados, están con un velo, no pueden ver. ¿Quién los tiene así? Satanás, porque están bajo el poder de las tinieblas. Esa es otra consecuencia para los impíos. Un día nosotros estuvimos ahí. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Doña Maye, Mateo 16, 18. 16, 18 dice. 16, 18 dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Aquí tienen otro ejemplo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Cristo. Edificaré mi iglesia. Está hablando del Señor. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, en referencia al infierno, en referencia a Satanás, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. O sea, entonces viene el punto. Yo me agarro de estas promesas. O sea, ¿para qué me van a echar un demonio afuera si las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? No pierdan el tiempo. Lo que está haciendo el pastor es ejerciendo un protagonismo para tener atadas a las pobres ovejitas engañadas de que él tiene un poder que puede echar demonios, que puede sanar, que puede hablar en lenguas. Y todo esto, hermanos, todo esto es puro protagonismo falso, pura falsa doctrina. Hay que ir a la palabra de Dios y apropiarse. Si bien es cierto que los impíos, el infierno prevalece contra ellos, el poder de las tinieblas prevalece contra ellos, no así para un creyente. Porque si fuera así, el sacrificio de Cristo fue insuficiente. El sacrificio de Cristo no fue suficiente. Imagínense, no fue suficiente el sacrificio del Hijo de Dios. Muy bien, vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a ir a este que es pequeñito. Vamos a ir a que toda la humanidad caída quedó bajo maldición. Bajo maldición. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Doña Evelyn, Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Léase de una vez, por favor, el versículo 13. 13. El 13. 13. Sí, señora. Ok. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doña Evelyn. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esta es otra de las consecuencias. Otra de las consecuencias que ustedes tienen que anotar. ¿Dónde, digamos, de dónde nos trajimos esta consecuencia? Del jardín del Edén. Toda la humanidad nace maldita. Qué fuerte, qué duro. Pero toda la humanidad nace maldita. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, que no puede cumplir en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Lo que está diciendo es que si usted no cumple el 100% de lo que está en las Sagradas Escrituras, si usted no cumple el 100% durante toda su existencia en esta tierra, con solo un fallo que usted tuvo, usted es maldito. ¿No era la consecuencia, no era eso una consecuencia en la que todos estábamos? Todos estábamos ahí, porque todos pecamos, todos cometimos pecados, todos estuvimos ahí, todos hemos fallado a la ley de Dios. Y después dice en el versículo 13, Cristo nos redimió, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. O sea, Él vino a eso, a rescatarnos, a redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Él se tuvo que hacer por nosotros maldición. Cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él se hizo maldito. Él tomó todas las maldiciones que estaban sobre nuestra vida, producto de nuestro pecado. Eso es de ahora. Vean ustedes la bendición del creyente, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todos los que estamos aquí en esta noche, si somos creyentes, recibimos la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? A ver, ¿ustedes recuerdan cuál era la bendición de Abraham? ¿Alguien que me la recuerde? ¿Cuál era? La promesa. La promesa, sí. Esta que se le hizo a Abraham. Sí. De la promesa que se le hizo a Abraham con respecto a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Ajá. ¿Cuál era la promesa? En ti serán benditas todas las naciones, así. Correcto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas. Ahora es interesante, todas las naciones. Recuérdese, solo habían judíos y todas las demás naciones. Judíos y gentiles. Y dice aquí, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, pero en Cristo Jesús, para los que están en Cristo, alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe en Jesucristo recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu, hermanos? Recibir al Espíritu Santo en nosotros, como posesión del Señor. Muy bien. Vamos un momentito a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer Gastón, capítulo 3 de Génesis, versículo del 17
al 19. Sí, señor. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces dice mucha gente, bueno, por dicha que la maldición fue para la tierra, pero no fue para el hombre. ¿Cómo termina el versículo 19, hermanos? Aquí Dios dio una maldición a la tierra junto con Adán. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra quedó maldita. Ahí tienen la explicación de los terremotos, los huracanes, los tsunamis, el hecho de que, ¿cómo se llama esto? Que los animales se devoren los unos a los otros. Todo esto es parte, la cadena alimenticia. Todo esto es parte de la maldición de la tierra. La tierra gime por ser redimida. Y la tierra va a ser redimida también. ¿En qué momento va a ser redimida? Ya lo hemos estudiado. ¿En qué momento va a ser redimida? En el milenio. ¿Cuándo va a igual. ser? Perdón. En el milenio. En el En el milenio. milenio. Es correcto. En el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y establezca su reinado. Dice, comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué quiere decir espinos y cardos? A ver, por dicha, Adán no fue maldito. No, por dicha que no. Lo mandó nada más, dice que espinos y cardos te producirá, pero no. ¿Qué significan los espinos y los cardos? Parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Los espinos y los cardos. Oscar, no ¿Sí? son como angustias, Las maldiciones. angustias, el estrés, las preocupaciones, digámoslo así, el Dolor, afán, sufrimiento. la ansiedad, la depresión, ahí lo tienen. O sea, espinos y cardos, todos los días afanes, todos los días ansiedad, todos los días. Eso es un mundo caído. Eso es un mundo caído. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, con el sudor de tu rostro, o sea, con aflicción, con dolor, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues polvo eres y vas a morir físicamente. Polvo eres y vas a morir. Ahí está la consecuencia, muerte física. Nadie va a escapar de este mundo sin experimentar la muerte física, excepto que nos vayamos en el rapto. Próxima semana, familia, vamos a ver otra de las consecuencias, que esta consecuencia que viene, destinados al infierno, no tiene nada que ver con que nosotros quedamos destinados ni a la ira de Dios ni al poder de las tinieblas. Es otra cosa. La ira de Dios es el castigo. El poder de las tinieblas es el control del diablo sobre las vidas de los impíos. Y destinados al infierno es el lugar. Ahora, es el lugar que espera a los impíos. El lugar. Entonces ahí es donde vamos a iniciar, Dios mediante, el próximo lunes. ¿Alguna consultita? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Con mucho gusto. ¿Cómo fue que dijo don Oscar? La próxima semana vamos a ver, vamos a continuar con... Que el ser humano nace destinado al infierno. El ser humano nace, recuerda, ya lo vimos. O sea, el Señor, digamos así, la humanidad ha sido preparada para ira. O sea, digamos, pero aquellos que reciban a Cristo, aquellos que se arrepientan, aquellos que se sometan a su señorío, porque no estamos hablando, vean, hay un cristianismo que ustedes saben que es un cristianismo falso. Hay mucha gente que dice que cree y se conforman con creer en Cristo y ya son salvos. No, un momentito. Una persona que cree, pero se mantiene en prácticas de pecado, no se ha arrepentido. Y si se mantiene en prácticas
que es de pecado y no se ha arrepentido, quiere decir que no se ha sometido al señorío de Cristo, como evidencia de su conversión. Y si no se ha sometido al señorío de Cristo, esa persona no es salva. Esa persona está destinada todavía al infierno y tiene todas estas consecuencias todavía, ¿verdad? Es importante dejar esto claro. Entonces, destinados al infierno es la próxima de las consecuencias que vamos a ver que quedó la humanidad, que es la situación. Por eso tenemos que ir al mundo. Para eso el Señor dejó su iglesia. Hoy la iglesia está dormida. Hoy la iglesia está encerrada. Hoy la iglesia no quiere salir al mundo. Pero ese es el propósito por el cual Dios dejó su iglesia, para que hagamos el propósito por el que Jesús vino acá. ¿Qué vino a hacer Jesús? A traer el mensaje de salvación. Es ahí donde tenemos que ir. Entonces, próxima semana destinados al infierno. ¿Algo más, familia? Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta maravillosa noche, preciosa noche que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por advertirnos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos tener revelación, Señor, y podemos entregársela a otros que no conocen estas verdades, Señor, que creen que solo viven pensando, Señor, en un Dios de amor nada más. Si bien es cierto que tú eres un Dios de amor, también es cierto que tú eres un Dios infinitamente justo e infinitamente santo, Señor. Y ellos necesitan conocer, Señor, todas estas verdades, Señor. Necesitan saber, Señor, oh Dios, que hay un juicio que viene, Señor. Necesitan saber que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que creer, que tenemos que someternos a tu señorío, Señor, que tenemos que responder a tu amor, Señor, a tu gracia, Señor. Ayúdanos a retener todo lo que tú nos has enseñado en esta noche, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche, por la bendición que son, Señor. Continúa tú obrando poderosamente en las vidas de cada uno de ellos, Señor, utilizándolos poderosamente, Señor, y recibiendo tú la gloria en todas las cosas, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Solo queremos tu gloria, Señor. Solo buscamos tu gloria. Gracias, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.